Los procedimientos especiales, anticipamos un poco, ¿a qué se refieren de manera general? Se refieren a una serie de mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, donde le concede unos mandatos ya sea a una persona, a un individuo o a un grupo llamado de expertos independientes, para que se hagan cargo de la supervisión, de seguimiento de la situación de los derechos humanos en determinados países o bien en determinadas temáticas, ¿sí? Son procedimientos establecidos y son procedimientos a través de los cuales el Consejo de Derechos Humanos se allega de información para tomar determinaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos en las distintas partes del mundo. ¿Y un ejemplo de qué puede hacer? Hay una serie de procedimientos especiales, se llevan a cabo por parte del Consejo de Derechos Humanos. Si quieren, podemos consultar la página para que vean cuáles son los procedimientos que se han tomado al respecto y cuál es el seguimiento que le dan, ¿sí? Ahorita que veamos la relatoría correspondiente, hacemos esa consulta para que vean concretamente qué es lo que hace, ¿no? Un experto. Por ejemplo, un experto independiente puede ir a cerciorarse de un país sobre la situación que está guardando la discriminación racial o la situación de violencia contra las mujeres. Eso puede hacer un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos o un grupo de expertos independientes. O problemas relacionados con la democracia en algún país, se puede designar por parte del Consejo de Derechos Humanos un grupo de expertos independientes para que vaya y se cerciore sobre la situación de un país en términos de la democracia. Lo que pasó en el caso de los 43 cuando designaron a un grupo de expertos, sí, tiene que ver, designar un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas para que vigilen y supervisen cuál es la situación particular. Puede ser sobre un tema en específico, ¿sí? El caso concreto es los desaparecidos, ¿no? O bien puede ser sobre una situación general en el país, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán? ¿Sí? En materia de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos se auxilia de esos expertos que son independientes, que no pertenecen a ningún país, ¿sí? Que incluso no reciben sueldos. Bueno, así señala que no reciben sueldo, y ellos como expertos van y visitan al país y toman nota de las violaciones de los derechos humanos, establecen un diálogo con los estados, les solicitan que tomen medidas para prevenir y para reparar los derechos humanos. Así es, en términos generales, ¿cómo funciona? Sí. ¿Pero no lo sancionan? Las sanciones aquí en el derecho internacional de los derechos humanos es de difícil concreción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también dentro de los órganos una Corte Internacional de Justicia que se encargaría de conocer de violaciones a los derechos humanos. En el sistema interamericano tenemos este sistema conformado por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, donde resuelven casos contenciosos donde los países vulneran algunos derechos humanos y se llegan al establecimiento de sentencias que establecen medidas reparatorias de los derechos humanos, pero difícilmente se llega a un cumplimiento total de esas sentencias. Yo, por ejemplo, tengo muy bien identificado del total de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aproximadamente 200, no se cumplen ni el 10%. No se han cumplido en su totalidad, entonces hay un alto margen de incumplimiento sobre estas normas de derechos humanos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Entonces, ahorita vemos en qué consisten los procedimientos especiales, pero en términos generales esa es la idea, un mecanismo a través del cual el Consejo de Derechos Humanos se auxilia para ver cuál es la situación de los derechos humanos y prevenir y tratar de reparar las violaciones a los mismos.
Y bueno, y todos ellos, los encargados de los mandatos o de los procedimientos especiales, pues tienen el deber de informar al Consejo de Derechos Humanos sobre las conclusiones, cuáles son las recomendaciones, y en muchos de esos casos presentan informes a la Asamblea General de las Organizaciones de Derechos, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En ocasiones, bueno, son el único mecanismo capaz para alertar a la comunidad internacional de las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden abordar situaciones en cualquier parte del mundo sin necesidad de que los países hayan ratificado el convenio correspondiente o instrumento de derechos humanos. Dentro de los órganos relevantes, bueno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos facilita también la tarea de estos procedimientos de carácter especial. Tiende a auxiliarlos en la tarea que desarrollan a través de esta unidad de procedimientos especiales que presta auxilio a los mandatos temáticos y también proporciona un apoyo a los procedimientos especiales. Y esta división, la de operaciones sobre terreno y cooperación técnica, presta apoyos a los mandatos del país. Y así ya podemos anticipar una primera distinción entre los procedimientos especiales, ¿no? Los mandatos temáticos, que se ocupan de situaciones muy particulares, y los mandatos de país, ¿sí? Que este grupo de expertos o el experto independiente se ocupa de ver cuál es la situación de los derechos humanos en un país determinado. Sería lo que ocurrió en el caso de la tortura generalizada, que hubo una recomendación para México cuando vinieron comisionados o personas dependientes del Alto Comisionado de Naciones Unidas a examinar la situación de la tortura de derechos humanos, especialmente tortura en México. Sí, de muchas cuestiones temáticas. Uno de ellos es la tortura, sí. Otro puede ser el tema de los pueblos y las comunidades indígenas. Precisamente con motivo de la aprobación de este proyecto del Tren Maya, pues existe una recomendación, ¿no? Porque dentro de los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas es tomar decisiones informadas, ¿no? Acceder a procedimientos de consulta que sean libres de presión y que sean sobre todo de carácter informado. Y se realizó por parte del gobierno federal un procedimiento de consulta que, a juicio de los observadores, no cumplió con esas características, ¿no? Se procedió así sin más a decirles: vean, aquí está el proyecto del Tren Maya, estos son los beneficios para que logren ustedes progresar en su esfera de derechos, pero sin alguna otra explicación adicional sobre los daños colaterales, por ejemplo, al medio ambiente, que podrían derivar de la implementación de ese proyecto de Tren Maya. Por tanto, existe la recomendación. Ahora, ¿es vinculante? Pues no, ¿verdad? En ese caso que le comentaba, recuerdo que concluyeron que hay una tortura generalizada en el país, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y también, no recuerdo mal, hubo una recomendación para el Estado mexicano que también tengo entendido no se cumplió, porque las cosas siguen igual o peor. Sí, generalmente eso pasa cuando no tiene ese poder vinculante, o sea, llega a la simple recomendación. Bueno, ustedes ya lo van a ver en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Existen garantías de reparación y de no repetición. Dentro de las garantías de reparación que existen, generalmente tratan de satisfacerla a través de un acuerdo de carácter económico, una sanción de carácter económico. Generalmente eso es lo que cumplen a lo más, pero por ejemplo, cuando la sentencia llega en el sentido de que modifiquen legislación, que modifiquen prácticas, que por ejemplo, en el caso del señor Rosendo Radilla, que muchos de ustedes ya lo conocen muy bien, que se llega a establecer que reciban atención médica y psicológica a las familiares de
Rosendo Radilla, pues no se ha cumplido ni eso, o sea, vemos esa parte de la sentencia de la Corte Interamericana, no se ha cumplido ni siquiera con esa parte, que reciban la atención médica, psicológica, que se inicien las investigaciones correspondientes, den con los responsables, pues todavía a la fecha se sigue sin sancionar a los responsables del delito de desaparición forzosa. Entonces, pero bueno, este sistema universal, y al igual que los sistemas de derechos humanos, han empezado a cambiar ciertamente la manera en cómo se interpretan los derechos humanos, y como lo vamos a ver en algunas determinaciones, sí que los tribunales pueden tomar estos criterios para fundamentar sus sentencias, ¿no? Y dar pauta a un cambio significativo en materia de protección a los derechos humanos. De eso se trata, ¿no? De ir evolucionando. Es palpable que en el Estado mexicano seamos conscientes que tenemos una severa crisis de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se sienten realmente seguros en cuanto a su seguridad personal, de su familia, de sus bienes, de sus posesiones? Los derechos de carácter prestacional, ¿cuántos realmente pueden acceder a la salud? El tema de la salud, que es bien importante, ¿no? Ahorita que andan con este tema de cancelaciones de programas de seguro popular, la creación, la transición hacia otro programa nuevo que deja a muchas personas fuera de este esquema de protección a la salud. El derecho a un medio ambiente sano, o sea, tenemos una severa crisis de cumplimiento de los derechos humanos en México, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, en algo, todo esto, el sistema universal, los sistemas regionales, nos pueden ayudar a nosotros a ir paliando esta crisis. No es que encontremos en los derechos humanos la solución a todas las problemáticas, pero sin un respeto mínimo a los derechos humanos, me parece a mí que se agudizarían aún más los problemas que tenemos, ¿sí? Entonces, este tipo de encuentros, de interacciones que tienden a sensibilizarlos a ustedes sobre la necesidad de cumplir, la necesidad de conocer, profundizar sobre el estudio de esta materia, me parece de gran relevancia dada la crisis que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en materia de seguridad, yo me estoy desviando un poco del tema, pero creo que sí hace falta mencionarlo, ¿no? Dada la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país hoy día, muchos han apuntado en la necesidad de retroceder a un sistema inquisitivo, a un sistema no garantista, a un sistema donde no se reconozcan ciertas libertades como el debido proceso, que lleven casi que al encarcelamiento de cualquier persona. ¿Ustedes lo creen necesario? Pues algunos lo crean así, ¿no? Pero a mí me parece peligroso, ¿no? Hasta riesgoso. ¿Sí? Compañero, ¿o estaba rascando? Sí. Entonces hay que resistir a la tentación, ¿no? Sí, el llamado es resistir a la tentación, o sea, porque dicen, es que los derechos humanos se interponen o interfieren en nuestra tarea de procurar y garantizar justicia. Así ahorita es el mensaje que tratan de mandar. Conocieron las diversas iniciativas que anduvieron circulando como unas iniciativas que se iban a presentar por parte del gobierno federal en materia de procuración de administración de justicia. Pues eran un retroceso, violación al principio de presunción de inocencia, o sea, de progresividad de los derechos humanos. Sí. Entonces, este tipo de eventos de carácter académico pues tienden precisamente a sensibilizarlos, ¿sí? y a ponerlos en alerta. Bueno, aquí hay un riesgo de regresión, ¿no? Siempre va a estar latente un riesgo de regresión, un riesgo de autoritarismo, un riesgo de carácter antidemocrático, ¿sí? Yo también trato de cultivar temas relacionados con la democracia, y a mí me parece que nuestra democracia
está en riesgo, así como estamos ahorita y dadas las decisiones que se han ido tomando en los últimos meses. Nuestra democracia está frágil, está endeble y está en peligro, ¿no? Y si no la protegemos a través de este tipo de acciones, como la promoción, la defensa, la protección de los derechos humanos, pues se vuelve aún más vulnerable. Entonces, continuamos. Entre otros órganos asociados a las Naciones Unidas que también son relevantes y que coadyuvan con la tarea de protección a los derechos humanos, vean toda la serie de órganos que hay. Ustedes dicen, pues hay una infinidad de órganos, ¿y de qué sirven? No. Pero son relevantes, son importantes, porque al final del día, sin ellos, si así estamos como estamos ahora, sin ese tipo de órganos que están vigilando, que están poniendo el dedo en el renglón sobre situaciones de violaciones graves a los derechos humanos, imagínense cómo estaríamos. Imagínense. Bueno, tenemos estos otros: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Educativa, Científica y Cultural, conocida como la UNESCO, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre SIDA, UNAIDS, Comité Permanente entre Organismos, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Comisión de la Condición de la Mujer, Oficina de la Asesoría Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, División para el Adelanto de la Mujer. Y aquí me detengo otro poquito, porque con este tema, para sensibilizar sobre la situación que están viviendo actualmente las mujeres en México, o sea, cuánta barbaridad no hemos escuchado, ¿no? Cuánta barbaridad no hemos escuchado. ¿Y a qué se debe? Precisamente para su desconocimiento, a su ignorancia, a que fueron creados, fueron educados con esos prejuicios por la misma situación cultural que está viviendo la persona, ¿no? Y vean, nos falta mucho, ¿sí? Por ejemplo, de los que están aquí presentes, ¿quiénes apoyan así realmente el movimiento del 9 de marzo? ¿Y quiénes no? ¿Quiénes no levantaron la mano? Yo apoyo el Mire, podemos entrar en un debate, pero esto es necesario, ¿no? Urge. ¿Sí? Porque sí, la igualdad, pero es que todavía no se alcanza la igualdad, ¿no? Eso es un hecho, eso es una realidad. Y mientras no se alcance la igualdad real, la sustantiva, la material, la formal, pues está en la ley, ¿no? Deriva de la ley. Todos somos iguales ante la ley. Pero la material, la real, aún no se alcanza. Y mientras no se alcance, pues hay que luchar hasta que se alcance. ¿Sí? Y bien, todos estos órganos que existen para auxiliar con el comité correspondiente de el Tratado Internacional contra las Formas de Discriminación de las Mujeres, del CEDAW. Vean, la Comisión de la Condición de la Mujer, la Oficina de la Asesoría Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, División para el Adelanto de la Mujer, Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como la UNICEF, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, Organización de Alimento y de Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, Programa Humano de Establecimiento de las Naciones Unidas, Hábitat, la Acción de las Naciones Unidas contra las Minas. Son órganos auxiliares, ¿no?, que coadyuvan con los principales órganos establecidos en las cartas, en la Carta de Naciones Unidas, como lo es el Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos, y también con estos órganos de carácter convencional, ¿no? Vamos ahora por el tema de la supervisión del cumplimiento.
Esta es conferida a los órganos de carácter convencional. ¿Y a qué nos estamos refiriendo por órgano de carácter convencional? Pues a los derivados de cada una de las convenciones a las que hicimos referencia. Existen 9 principales convenciones de derechos humanos y cada una de estas convenciones da lugar a la creación de un comité que es el que se encarga de supervisar el cumplimiento del tratado internacional correspondiente. ¿Cómo se encuentran conformados los comités? Bueno, están conformados por un grupo de expertos independientes que actúan a nombre propio y vayan de manera independiente y cumple con su función de supervisar y hacer el seguimiento de la aplicación de los pactos a través de los exámenes periódicos que realizan a los estados partes. Estos exámenes periódicos se realizan cada 4 años, ¿sí?, conforme a las observaciones generales que facilitan lo concerniente a la materia progresiva y eficaz y a la plena realización de los derechos contenidos en cada uno de los pactos. ¿Qué comités? Bueno, son 10 que se desprenden de los 9 tratados. Hay un comité que no se desprende de los tratados, sino de un protocolo facultativo. Y estos son el Comité de Derechos Humanos, proveniente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Subcomité para la Prevención de la Tortura, proveniente del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Este es un subcomité, ¿no?, que viene de este protocolo facultativo. ¿Qué es lo que examinan cada uno de estos comités? ¿Desde qué se ocupan? Bueno, que se cumpla el tratado, ¿no? Pero para que se cumpla el tratado internacional tienen que observar o examinar la legislación. Vamos a ver qué hay de legislación en cada uno de los estados. Las normas, los procedimientos administrativos, cuáles son las distintas prácticas nacionales. ¿Con qué objeto? Con la finalidad de ajustarlas a la norma y al espíritu de cada uno de los pactos. Y para ello, bueno, los estados se comprometen a realizar un diagnóstico eficaz de la situación general existente en materia de derechos humanos y de forma detallada. Facilitar el examen público de las políticas adoptadas y proporcionar una base para evaluar de manera efectiva el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en los tratados. Este es el procedimiento. ¿Cómo se lleva a cabo estos exámenes por parte de los comités? Estos son los pasos que se siguen. Primero, bueno, el Estado entrega el reporte. Se entrega el reporte por parte del Estado. A partir de la entrega del reporte se formula un grupo de trabajo derivado del comité para redactar una lista de cuestiones. Y luego el Estado da respuesta a la lista de cuestiones correspondientes. Y luego hay una situación que se llama envío de informes alternativos al comité. Ahorita los desglosamos cada uno. Y luego se establece un diálogo interactivo con el Estado. Luego pasamos a la publicación de las observaciones finales y finalmente hay un periodo de implementación y seguimiento de las observaciones que le hicieron, que le formularon. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a tomar un pequeño descanso y luego pasamos a desglosar cada uno de estos pasos para verlo de forma detallada cómo es que lo hacen, ¿sí?